Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 25 de abril, mes de los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde nuestro tema general es bendición de la familia. Los domingos anteriores meditábamos en semillas y en ejemplo de Jesús. Estemos muy atentos hoy al tema vida de iglesia. Buenos días, hermanos. Les invito a que estemos muy atentos esta mañana a la palabra. Nuestro tema para esta mañana es bendición de la familia, vida de iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias te damos por tu palabra. Es viva y eficaz. Queremos, Señor, exponernos delante de ti para que tú impartas tu vida a través de tu palabra. Nosotros hemos aprendido, Señor, ese milagro precioso que haces en cada ocasión. Oramos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo a toda la verdad. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les invito que vamos a nuestras Biblias, primeramente a 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 20. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 20. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es la primera porción que vamos a examinar juntos en esta mañana. Recordemos que el tema específico de esta mañana es vida de iglesia. Hemos estado mirando cómo es la bendición de la familia. Vimos las semillas que nos da el libro de Génesis y hace 8 días vimos el ejemplo del Señor Jesús. Él estuvo con una familia desde chiquito, desde su nacimiento. Él nos enseña cómo se debe comportar un niño, cómo se debe comportar un jovencito, cómo se debe comportar un adulto. Él es ejemplo de cómo tratar a los padres y cómo tratar a los hermanos. Hoy vamos a mirar esa vida de iglesia. Y esa vida de iglesia está fundamentada precisamente en las cosas que hemos visto ya, tanto en las semillas como en el ejemplo del Señor Jesús. Dice el versículo 16 de 2 Corintios capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante, de aquí, hay un momento, hay un punto de partida. Hay un punto de partida muy importante, bien determinado. Ese punto de partida que está bien determinado es el momento en que conocemos al Señor Jesús. Es el momento cuando rendimos nuestras vidas a Dios. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahí se marca un punto de quiebre en nuestra vida. Hay un antes y hay un después. Y de allí en adelante, a nadie conocemos, como dice el verso 16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Y eso incluye, por supuesto, a nuestra familia. Algunos de los que están escuchándome en este momento
se casaron y todavía no conocían al Señor. De pronto alguno conocía al Señor y el cónyuge no, de distintas maneras. De pronto conocieron inclusive a los hijos primero y después conocieron al Señor. Es muy posible que se dé esto. En el pueblo gentil, es decir, en nosotros que no somos no judíos, se da de todos los colores y sabores. Esa es la dispensación abundante de la gracia de Dios que nos cobija a todos para salvación. Pero llegamos al Señor de distintas maneras, conociéndonos particularmente según la carne. Tratamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, nuestro cónyuge, primos, tíos, a la familia en general según la carne. Hay unos afectos, hay unos lazos que nos unen, pero según la carne. Y eso tiene que ser modificado. Un gran problema que he notado al interior del pueblo de Dios que impide la bendición de la familia es que seguimos tratando a nuestros familiares así como los conocimos antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de rendir nuestra vida a Cristo. Sí, siguen siendo nuestra familia, pero los seguimos tratando según la carne, no según una óptica distinta, no según la óptica del Señor. Y de eso se trata este tema en esta mañana. Debemos tener para con ellos una vida de iglesia. Lo que va a asegurar la bendición para nuestra familia, queridos hermanos, es que podamos tener todos una verdadera vida de iglesia. ¿En qué consiste la vida de iglesia? Eso lo vamos a ver hoy en detalle. Dice el apóstol Pablo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De pronto escuchamos de Cristo antes, pero por la religión. Cualquier religión que sea, posiblemente la que predomina, la que ha predominado por tiempos aquí en Colombia, la religión católica romana. Posiblemente conocimos algo de Cristo así. Algunas cosas eran ciertas, otras de pronto no. Pero sean ciertas o no, lo conocimos según la carne, porque todavía no habíamos nacido espiritualmente. Todavía no se había dado en nosotros ese milagro de la conversión. Todavía el Espíritu Santo no había venido a vivir dentro de nosotros, como lo explica la palabra de Dios. Pero cuando eso sucede, cuando tenemos al Señor en nosotros, de ahí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni siquiera a Cristo. Cristo para nosotros ya no es solamente un profeta, o un gran maestro, o un líder, o un revolucionario, o una hermosa persona. Es mucho más que eso. Es nuestro Salvador. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya cambia la óptica. Ya a Cristo no lo conocemos según la carne. Ya lo conocemos de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la guía, a la revelación que nos da el Espíritu Santo. Y de la misma manera debemos conocer a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a toda la familia. También la debemos conocer según la dirección del Espíritu Santo. ¿Con qué está relacionado este versículo 16 que acabamos de mirar? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, verso 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto ratifica lo que se ha mencionado del verso 16. Cuando estamos en Cristo, todo es hecho nuevo. Nuestras relaciones familiares no son la excepción. Las relaciones familiares también son hechas nuevas. Desde que estamos en Cristo, todo es hecho nuevo. Absolutamente todo. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Queridos hermanos, aquí está la clave de todo. El verso 18. Cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, es decir, en el momento que somos salvos, en el momento que tenemos la vida eterna, en el momento que Cristo viene literalmente a vivir dentro de nosotros, fuimos reconciliados con Dios. Pero no solamente eso, sino que se nos fue dado un ministerio, un servicio, una obra que hacer. ¿Cuál? Dice el verso 18, el ministerio de la reconciliación. Y por eso es que ya no podemos mirar al papá, a la mamá o al cónyuge o a los hijos de igual manera. Ya los tenemos que ver a ellos con una óptica distinta,
como personas que necesitan una relación personal con Dios, como personas que necesitan la reconciliación. Y a nosotros nos fue dada esa tarea, la tarea, el ministerio, el servicio de poder guiarlos a ellos a reconciliarse con Dios, a conocer a Dios, a conocer al Señor, a conocer a Dios por medio del Señor Jesús, a tener una relación con el Señor, una verdadera, una significativa relación con Dios. No se trata de religión, se trata de una relación personal y nosotros tenemos que dar a conocer eso. Para esto tenemos que tener en cuenta los dos versículos siguientes, versos 19 y 20. Dice el verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay una primera etapa básica de reconciliación y es cuando Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando recibimos a Cristo, entonces nosotros que éramos del mundo, ahora somos reconciliados con Dios. Ese es el primer paso. Ya tenemos vida eterna. Pero, queridos hermanos, hay un segundo paso. Porque no solamente es tener la vida eterna. Ahora que ya la tenemos, tenemos que consagrarnos a Dios para ser edificados. Y es por eso que el apóstol Pablo dice estas palabras en el verso siguiente, versículo número 20. Dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el verso 19 dice, reconcíliense, o ya fuimos reconciliados. Y en el verso 20 dice, reconciliados, como si todavía fuera una tarea pendiente. ¿Por qué lo habla así el apóstol? Y yo quisiera que usted en otra ocasión meditara más despacio en oración este pasaje de 2 Corintios 5, 16 al 20 para que pudiera ver en dimensión esto que les estoy diciendo. El verso 19 nos habla un nivel de reconciliación y el verso 20 nos vuelve a hablar de reconciliación. Y la pregunta sería, bueno, ¿Pablo se le olvidó que ya había dicho lo del verso 19 y vuelve a decirlo en el 20? No es así. En el 20 ya no se menciona al mundo. En el 20 ya está hablando directamente con creyentes, pero vuelve a decirles que se necesita que haya esa reconciliación con Dios, un nivel mayor de reconciliación, un nivel mayor de relación con Dios. Así que para ser plenamente reconciliados con Dios necesitamos dos etapas, dos pasos, dos niveles. La primera, la básica, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la básica, esa la necesita todo el mundo. Ahora, los que ya tienen esa necesitan otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Consagrarnos a Dios. Que todas las áreas de nuestra vida estén sometidas a Dios. Y ahora sí quedamos plenamente reconciliados con Dios. Y si eso sucede, ahora sí podemos ser embajadores del Señor. Para que Dios en nosotros hable, pidiendo la reconciliación de otras personas con Él. Eso es lo que el apóstol Pablo nos menciona aquí en 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 20. Recapitulando esta porción, entonces dice el apóstol Pablo que cuando conocemos al Señor, cuando ya tenemos una relación con Él, ya no podemos seguir tratando a los demás en la carne, sino que nuestra relación con todos los demás, inclusive con el Señor Jesús, cambia. Ahora ya tenemos una relación distinta, ahora ya es una óptica espiritual y a todos los que vemos, los vemos como personas necesitadas de, número 1, recibir a Cristo y número 2, ser edificadas en Cristo. Tú a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus familiares en general, no los puedes ver como, ay, tan bueno, tan buena persona que es. Sí, muy buena persona, gloria a Dios. Ama a esa persona, ama a tu familia, pero tienes que tener una óptica con esa persona. ¿Esa persona es salva? ¿Tus familiares, tus primos son salvos? Listo, ya son salvos. Ahora, ¿están consagrados al Señor? Porque es que a nosotros se nos fue dado el servicio, el ministerio de la reconciliación. Por eso no podemos tratar a los demás de aquí en adelante en la carne, sino de acuerdo al propósito de Dios. Les invito, queridos hermanos,
que vamos a la siguiente parte de las citas y están en Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Queridos hermanos, notamos aquí esa misma actitud del Señor Jesús. De hecho, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, como vimos hace 8 días, y aquí está diciéndoles no solamente a su familia, a su núcleo familiar, sino a su pueblo judío, a todo el pueblo de Israel les está diciendo: mi relación con ustedes de aquí en adelante ya va a ser distinta. Ya no va a ser según la carne, ya va a ser según el Espíritu. Ya no va a ser por nacionalidad, ya no va a ser por sangre, ya no va a ser porque somos de la misma carne, de la misma familia, porque son mis ancestros, porque somos de la misma nacionalidad judía. Ya mi relación con ustedes no va a ser así. Eso sucede terminando el capítulo 12 de Mateo. Terminando el capítulo 12 de Mateo vemos un quiebre en el ministerio del Señor Jesús, un cambio. En Mateo capítulo 12, terminando ese capítulo, el Señor deja al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y se vuelve a los gentiles, que es lo que vemos iniciando el capítulo 13 de Mateo. Este fenómeno tan especial que vemos aquí terminando Mateo 12 es lo que el apóstol Pablo refiere en Romanos capítulo 11, donde el pueblo de Israel es zafado, es desgajado del olivo y los gentiles son injertados, somos injertados. El Señor dice: mi familia no es la de carne y la de sangre, sino, dice claramente el versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esas palabras son tremendas. Alguien podría decir: uy, pero Jesús no tenía corazón, ¿cómo trata con esa frialdad en la familia? ¿Cómo es de crudo con la familia? Esa falta de ternura. Pues hace 8 días vimos que no fue así, sino que Él estaba muy centrado. La agenda del Señor la maneja el Padre, siempre la ha manejado el Padre, y así será siempre. Tu agenda y mi agenda tienen que ser igual. La manera de tratar a nuestros familiares ya no es como antes, ya tiene que ser distinto. Ahora, ¿es que vamos a negar al papá y a la mamá porque no creen en Cristo? ¿Vamos a negar a nuestros hijos porque no son creyentes? ¿Vamos a quitarle el saludo a nuestros hermanos, primos, tíos y demás familiares por el hecho de que no son convertidos? No, no es así. No es así. Pero algunos dan una prioridad muy particular, dañina, y permítame esta expresión fuerte, diabólica, a los intereses familiares por encima de los intereses del Señor Jesús, por encima del propósito de Dios. Y el Señor Jesús ha sido muy claro, por ejemplo, en Mateo 6:33, en decir que debemos buscar con prioridades el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿en qué se entretiene el pueblo de Dios en general? En buscar las añadiduras, buscando o procurando algo bueno para la familia, algo mejor para la familia, y en última instancia, si de pronto nos ocupamos del reino de Dios y su justicia. Ese orden no es el correcto. De aquí adelante no podemos hacer así. De aquí adelante nuestra relación con la familia debe cambiar. La prioridad tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Esa ha sido la experiencia de los hermanos que se consagran al Señor. Esa es la experiencia. Es que es muy duro ver a alguien sufrir. Es muy duro que un familiar no esté en Cristo y uno no ser solidario
y uno no ser amistoso con esa persona. Podemos ser solidarios y podemos ser amistosos, pero no podemos perder nuestro punto de vista. Esa persona necesita salvación. Vas a darle palmaditas en la espalda a esa persona, vas a acariciarlo, vas a consentirlo, sigue así y se muere sin Cristo, se va a una condenación eterna, por favor. Ya es salvo, pero no se consagra, no ora, no medita la palabra, es una persona toda mundana a pesar de que tiene vida eterna. Lo vamos a dejar así, sabiendo que si esa persona no se consagra al Señor, se va a perder de reinar en la próxima dispensación y todo lo contrario, le va a tocar todo un milenio, toda esa dispensación del milenio en un castigo, en una disciplina. No, eso es muy duro. No queremos llorar y crujir de dientes para nuestros familiares, ni ahorita, pero tampoco en la siguiente dispensación y mucho menos en la eternidad. Queremos la salvación para la familia. Estamos procurando la bendición de la familia y la manera de la bendición de la familia es mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Es mirar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Esta es la manera. La relación que tenemos nosotros con nuestra familia tiene que ser una relación guiada por el Espíritu Santo. Debemos procurar la salvación de todos y la consagración de los que ya son salvos. El Señor habló fuerte, habló duro. No los estaba descartando a sus familiares, a su mamá, a su hermanita, a sus hermanitas, a sus hermanos. No los estaba descartando. Pero les está diciendo, ustedes también necesitan la salvación. Ustedes tienen que tener vida de pueblo de Dios. Ustedes tienen que estar en el reino de Dios. Ustedes tienen que estar en esa nación que arrancó con Abraham, como vimos hace 15 días. Ustedes tienen que pertenecer a ese mismo reino. ¿Y cómo lo van a hacer? Haciendo la voluntad del Padre Celestial, como dice el verso 50. Nosotros no descartamos la familia. Todo lo contrario, quiero decirles, esas personas que descuidan las cosas de la iglesia, que descuidan la vida de iglesia. Nosotros tuvimos una familia... Yo lo quiero decir acá, yo les tengo cariño, pero eran complicados en este sentido. La celebración de los cumpleaños de la familia, sobre todo de los hijos, las hacían los sábados en la noche, justo cuando ellos, sus hijos, estaban convocados a una reunión especial de jóvenes. O a veces, ocasionalmente, faltaban un domingo. ¿Por qué? Por una celebración familiar, por un paseo. No se puede pasear, no se puede celebrar las cosas de la familia. Sí, se puede pasear en familia, se pueden celebrar los cumpleaños, se pueden hacer almuerzos, desayunos. También se pueden hacer ayunos en familia, también se puede orar en familia, se puede adorar en familia. Muchas cosas se pueden hacer en familia. ¿Cuáles sí, cuáles no? Pues de aquí en adelante no tratemos a nadie según la carne. Tratemos a todos, incluyendo nuestra familia, especialmente nuestra familia, de acuerdo al propósito de Dios. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Tengamos en cuenta las semillas que vimos en Génesis. Tengamos en cuenta la vida de iglesia. Cuando una persona trata a la familia aparte y lo pone en un pedestal y descuida la vida de iglesia, automáticamente, escúchame esto, automáticamente está dejando aparte de la bendición de Dios a esa familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues coger esa familia e involucrarla con la vida de iglesia, tratarla como un solo cuerpo. Pero es que todavía no es creyente, pero mete tu familia allí. Mira, el Señor nos revela en la palabra. A mí me costó mucho ver esto. Y cuando ya lo vi, lo sigo proclamando. La unidad de bendición es la familia. Mira, ¿recuerdas ese carcelero de Filipos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor, ¿qué le contestó? Por boca del apóstol Pablo, ¿qué le dijo el Señor? Porque es una revelación de Dios. ¿Qué le dijo? Que tenía que creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona cree en el Señor, atrae la bendición de Dios. No quiere decir que por la fe del hermano, el otro hermano y los sobrinos van a ser salvos. No, pero atrae la bendición de Dios. Los hermanos tienen que tener fe, los sobrinos tienen que tener fe. Cada uno tiene que tener individualmente esa fe para entrar en esa comunión, en esa reconciliación con Dios. Pero sin duda, la unidad de bendición es la familia. Entonces, no trates a tu familia
aislándola. Métela en la bendición, métela en la vida de iglesia. Cuando no lo haces, entonces estás quitándoles a ellos esa posibilidad de recibir la bendición de Dios. No hagamos así. ¿Los amas? ¿Quieres la bendición de Dios para ellos? Entonces involúcralos. No hagas una agenda aparte. No digas, hoy no me puedo conectar en el tiempo de comunión de la mañana porque es que tengo que estar con mi hermana, le voy a ayudar a lavar la ropa. Voy a hacer otra cosa. No. Metamos a la hermana en el asunto. Definitivamente ya no nos quiere acompañar. Entonces, espérame un momentico, yo voy a estar en el tiempo de comunión. Esa persona tiene que darse cuenta que eso es importante, o es que no es importante. O no es importante un tiempo de comunión. O no hemos aprendido que la comunión es el fluir de la vida del Señor. Y tú necesitas ese fluir. Yo lo necesito. Y esa hermana, ese hermano, ese papá, ese hijo, ese familiar que no tiene a Cristo, sí que necesita esa vida del Señor. Procuremos la bendición de la familia. ¿Cómo? Con una adecuada vida de iglesia. Vamos, queridos hermanos, al siguiente bloque de citas, esta vez aquí mismo en Mateo, en el capítulo 16, versos 18 y 19. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19 dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este capítulo 16 de Mateo es un capítulo que tenemos como una asignatura pendiente nosotros en Getsemaní para estudiarlo, y este año de la cultura del reino es prácticamente obligatorio meditar en ese capítulo 16 muy detenidamente. Hoy vamos a extraer solamente algo de estos dos versículos. Quiero que note que en el versículo 18 el Señor menciona la iglesia. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el versículo 19, haciendo un paralelo, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí ya no habla de iglesia, habla del reino de los cielos. La expresión reino de los cielos, el término reino de los cielos, no es un término poético, romántico, sino que es un término muy exacto en la palabra de Dios, muy exacto en la Biblia. Y todo hijo de Dios debería entender bien el asunto del reino de los cielos, el concepto, ¿qué es el reino de los cielos? En el mes de enero de este año tuvimos unas prédicas donde nos hablaban del reino de los cielos, y incluso la diferencia del reino de los cielos y el reino de Dios. Hay una estrecha diferencia, de cierta manera es lo mismo, pero por otro lado no es lo mismo. Eso lo vimos, y te invito a que mires en YouTube las prédicas al respecto y meditas en oración. Esas prédicas no es para que digas, bueno, voy a decir amén a todo lo que está aquí. No, es para que tú mires las citas, escuche la explicación, pero tú debes meditar en oración, porque la revelación no te la da ninguna persona, sino directamente nuestro Padre que está en los cielos a través del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos todo para tener la revelación. Lo que nos falta simplemente es buscar. Buscamos del Señor, y el que busca, encuentra. Así que ahí está especificado. No voy a ahondar mucho en la definición, en los detalles de la definición del reino de los cielos, pero sí quiero hacer notar que en el verso 18 se habla de iglesia, y en el verso 19 se habla del reino de los cielos. No es porque sea exactamente sinónimos, iglesia y reino de los cielos, pero es porque actualmente, en esta dispensación de gracia, en este momento, el reino de los cielos se manifiesta en la iglesia. Escúchame, hermanos. El reino de los cielos no se manifiesta en esta dispensación fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y eso es algo que exploramos nosotros en el mes de febrero, cuando vimos Mateo capítulo 5.
especialmente los primeros versículos que nos hablan de las bienaventuranzas. El reino de los cielos está dentro de la iglesia, se manifiesta. La expresión del reino de los cielos actualmente está en iglesia. Pero es que estamos aquí, pero es que estamos ocupándonos de las cosas del Señor, pero es que nos rendimos al Señor. Por eso es que antes de esta prédica tuvimos un tiempo hermoso de adoración, rindiendo nuestras vidas al Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por religión? No, porque hay un reino, hay un gobierno, hay un señorío que se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué las otras personas no están haciendo esto? ¿Por qué no sacan estos tiempos? Incluso por qué algunos creyentes no le dan importancia a estos tiempos. Por la falta de la expresión del señorío. Porque hay una rebeldía en su corazón. Porque están ocupados con otros asuntos. Pero no solamente es tener esa relación con Dios en el sentido de tener vida eterna, sino que hay que pasar a ser edificados. Hay que pasar a consagrarnos al Señor, como lo vimos desde la primera parte de esta prédica. Esa es la manera de estar reconciliados completamente con Dios. Se expresa en la iglesia el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la familia? Pues, queridos hermanos, tiene que ver todo. Hace 15 días con las semillas vimos que somos llamados a ser parte de una nación que Dios empezó con Abraham. Por eso es que literalmente somos hijos de Abraham cuando creemos en Jesús. Por la fe venimos a ser parte de esa nación. Somos hebreos, somos judíos, somos el pueblo de Dios, somos el verdadero pueblo de Dios ahorita, la iglesia, los creyentes. Y tus hijos, tus hermanos, tus nietos, tus sobrinos, tus tíos, cónyuge, toda tu familia debe ser parte de esa nación. ¿Cómo se puede expresar eso? Siendo parte de la iglesia. Teniendo una vida de iglesia. Tu familia debe tener una vida de iglesia. Deben orar, deben adorar, deben predicar, deben compartir su fe, deben perdonar, deben amar, deben arrodillarse delante de la presencia del Señor. Pero es que no son creyentes, pero tú lo puedes hacer. Y de esa manera atraes la bendición de Dios para ellos. Le das ejemplo, les muestras cómo se tiene que hacer. La vida de iglesia es lo que va a asegurar la bendición de la familia. La expresión del reino de los cielos actualmente se da en la iglesia. Vamos, hermanos, ahorita a el último bloque de citas. Nos ubicamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Inicialmente miremos el capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 17 al verso 19. Dice Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esos lejos hace referencia a los gentiles, a los que no eran pueblo judío. Y a los que estaban cerca hace referencia a los judíos, a los que originalmente eran el pueblo de Dios. Por eso es que el Señor Jesús no descarta a su pueblo judío, a sus hermanos de sangre, no los descarta, sino que a todos nos pone bajo la misma cobertura, una cobertura de fe. Todos tenemos que creer. Por ahí andan enseñanzas erradas que los creyentes, la iglesia, los gentiles se salvan de una manera y los judíos de otra manera y no necesitan creer. Eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que debemos creer para poder tener la salvación. De hecho, ¿cómo fue que le fue contada al mismo Abraham, que fue el primer judío, el primer israelita, el primer hebreo? ¿Cómo le fue contada la justicia? Fue por fe. Eso es lo que el apóstol Pablo nos explica, retomando, apoyándose, basándose en las semillas de Génesis. Ahí en el capítulo 4 de Romanos está suficientemente explicado por el apóstol. Así que todos los que estábamos lejanos, gentiles, y los que estaban cercanos, los judíos, todos hemos sido llamados por el Señor de una misma manera. Dice
el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Este versículo 18 es uno de los versículos más poderosos del Nuevo Testamento. Mira cómo vemos la Trinidad allí. Dice, porque por medio de él, o sea, del Señor Jesús, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, al Padre Celestial. Eso es un poderoso versículo. Ahora, dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos enseña también que es la familia de Dios. Hay un aspecto de la iglesia como familia de Dios. Aquí lo estamos viendo. Dice el verso 19, miembros de la familia de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, la nación que el Señor está formando es una familia. El Señor quiere que tengamos siempre en cuenta ese sentimiento de familia. Tú y yo somos hermanos porque tenemos el mismo papá. Tenemos el mismo papá, es nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos dice el verso 18. Así que hay un aspecto de familiaridad con la iglesia. Por un lado, tenemos que involucrar a nuestra familia con la vida de iglesia. Por otro lado, la iglesia es en sí una familia, la familia de Dios. Así que no riñen estas dos cosas, sino que lo podemos ver como un todo. Vamos en detalle para ver la clave de eso. ¿Cómo puedo tener una vida de iglesia con mi familia? Para que para que procuremos esa bendición de ella, la bendición de la familia. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la idea central, el corazón de este capítulo 5 de Efesios es el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Verso 19 y 20 nos da unas pautas de cómo hacerlo, y yo te pido que en oración tú medites en eso. Dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera muy práctica, muy personalizada, muy individual. La tenemos en nuestras manos. No dependemos de que alguien venga y nos imponga manos. Qué bueno cuando oran por nosotros y nos imponen manos. Eso es bíblico. Hay una transferencia de bendición. Eso lo sabemos. No lo desconocemos, no lo negamos, pero no podemos estar dependiendo. Uy, estamos en cuarentena. ¿A qué hora va a venir el pastor Ariel a imponer manos? Vamos a estar todos endemoniados mientras que viene el pastor Ariel. Vamos a estar en la carne mientras que se reúne la junta y pueden imponer manos. No. Tenemos una relación con Dios. Nuestra dependencia es una dependencia directa con Dios. En el plan de Dios, en el verdadero plan de Dios, el verdadero propósito de Dios es que tú y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios, libre acceso al lugar santísimo. La única persona que es mediadora entre el Padre Celestial y nosotros es su Hijo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no necesitamos a los líderes para ir al Padre. Ellos nos ayudan. Gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por las personas que nos predican, que nos enseñan la palabra, que nos aconsejan, que nos regañan, que nos dan ejemplo. Gloria a Dios.
pero la relación nuestra, las decisiones tienen que ser personales y tenemos que apersonarnos de esa relación con el Señor. Debemos saber que podemos ser llenos del Espíritu Santo, y aquí en los versos 19 y 20 de Efesios capítulo 5 nos da unas pautas claritas. La clave entonces es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver esto con la bendición de la familia? Todo, queridos hermanos. Porque nosotros hemos conocido también por las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, que el reino de Dios no consiste en bebida, en comida, en cosas externas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para que nosotros podamos tener una verdadera manifestación del reino de Dios, del gobierno de Dios en nosotros. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo, nosotros lo que estamos apelando es que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos haga sentir ese gobierno. El Espíritu Santo no solamente nos hace la transferencia de las bendiciones, sino que nos hace la transferencia de ese señorío, de ese gobierno. Toma control de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras motivaciones. Toma control de todo nuestro ser, el Espíritu Santo. Por eso es que debemos ser llenos del Espíritu. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la familia? Todo. Miremos en detalle. Más adelantico, versos 22 al 24 encontramos, aquí mismo en Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 22 al 24 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Hay una amiga, excompañera de trabajo en la universidad que yo amo mucho. Es una gran persona. Y ella tenía una expresión que no le gustaba mucho, sobre todo a las otras compañeras de la oficina. Y a veces la invitaban a un almuerzo por un cumpleaños de algún compañero, y a veces ella no podía ir y decía: es que tengo que almorzar con mi señor. ¿Cómo así que con mi señor? ¿Quién era mi señor? El esposo de ella. Y entonces se refería al esposo como mi señor. Y como seguramente algunas que estaban por ahí ya estaban divorciadas y otras no querían verlo ni siquiera como un bicho raro al esposo, les costaba mucho trabajo asimilar que ella, a su esposo, con ese decoro, con ese respeto, con esa ternura, porque no lo hacía con amargura, lo hacía con dulzura, lo llamaba mi señor. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ojalá todas las mujeres tuvieran el esposo de la princesa, de la pastora Sara. Les quedaría fácil someterse en todo como al Señor. No, es broma, para ella es muy difícil, pero yo les digo, si ella es capaz, todas son capaces. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo una mujer se puede someter de tal manera al esposo? Pablo se volvió loco. No, él ya ha dicho cómo. Verso 18. Por eso es que el verso 18 es la clave, es el corazón de este capítulo. ¿Cuál es la clave para que una mujer se pueda someter al marido? Miremos qué dice el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu, dice acá. Es el mismo Espíritu Santo. Miren, hermanas casadas, para que usted se pueda someter a su esposo, usted no necesita que su esposo sea la gran cosa, sea tierno, sea muy bueno con usted, sea generoso, sea muy especial. No, usted necesita independientemente como sea su esposo, usted necesita ser llena del Espíritu Santo. La vida de iglesia. El Espíritu Santo es el que nos permite tener vida de iglesia. Por eso la vida de iglesia es la clave para la bendición de la familia. Bueno, ahora los esposos ojalá que tomen asiento si están por allí. Vamos al verso 25 y 28. Yo ya estoy sentado. Me curé en salud. Verso 25 al 28 dice:
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Uy, hermanos, si parecía difícil ese sometimiento que la palabra de Dios exige a las casadas, pues ahora mira cómo nos toca a los casados amar a la mujer. Un amor a muerte. Así fue que Cristo amó a la iglesia, a muerte. Se entregó su vida. Es un amor a muerte. Ni siquiera a la mujer se le pide que ame al marido a muerte, pero a los maridos sí se nos pide eso. Se complicó el asunto. Todo iba muy bien hasta el versículo 24, pero 25 al 28 se pone la cosa complicada para los maridos. ¿Cómo es posible si a veces no hay respeto, si a veces no se siente esa ternura, si a veces la cosa se complica tanto en el hogar? ¿Cómo es posible que yo ame a muerte a esa mujer? Porque los primeros días o previo al matrimonio, ese encaramelamiento en que mantienen, no, yo doy la vida por esta mujer. En luna de miel, claro, por supuesto, pero pasan unos años, 5, 6, 10 años, a veces menos, y ya no la quieren ni voltear a mirar, pero la tienen que amar a muerte. Así nos toca. ¿Cómo es posible eso? Solamente hay una alternativa. El verso 18 lo dice. Queridos señores, ustedes y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder amar nunca a la mujer así, ni siquiera parecido. La clave no es que tengamos la esposa más linda, más tierna, más sumisa. No, la clave es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Que tengamos una vida de iglesia. La vida de iglesia es la que realmente procura la bendición para la familia. Pero no eres casado. No tienes marido, no tienes mujer. Vamos a la palabra, por favor, aquí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta palabra la dice el Señor a los hijos. Los hijos tienen que obedecer en el Señor a los padres. Tienen que estar obedientes, tienen que ser obedientes. Y si les toca un padre maluco, un padre que cantaletoso, un padre fastidioso, hostigoso, un padre con el que no se entienden, un padre que no los entiende a ustedes, también lo tienen que obedecer, claro. Siempre y cuando lo que le está diciendo el papá no vaya en contra abiertamente de lo que la palabra de Dios dice, tienen que obedecer. Esa es la obediencia. Pero es que está muy duro, es que usted no se da cuenta cuál es el papá que yo tengo. Pero es que no depende del papá. ¿De qué sí depende? Nuevamente vamos a Efesios capítulo 5, verso 18. Depende que tú seas lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que llenarte del Espíritu Santo para poder ser obediente a los padres. ¿Y qué dice el verso 4? El verso 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Igual para nosotros como padres. Que ese hijo muy difícil, que esa hija muy rebelde, que no, ya no sé ni qué hacer, he intentado todo. Ya no puedo ayunar más, ya no puedo orar más, ya hicimos de todo, hicimos guerra espiritual, hicimos de todo y no, ya me rindo. No, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. La adecuada relación entre padres e hijos no te lo va a dar un manual, no te lo van a dar una charla de motivación, no te lo va a dar pasear mucho con ellos, derrochar mucho. No, mira, es gratis. ¿Qué tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo permite que haya una vida de iglesia en nuestra casa.
Ser llenos del Espíritu Santo permite que nosotros tengamos vida de iglesia donde quiera que estemos. Tener vida de iglesia requiere que seamos llenos del Espíritu Santo y de esa manera podemos procurar la bendición para nuestra familia. Para terminar, quiero mencionar los versos 5 al 9. Versos 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y sigue diciendo algo a los siervos. Y luego en el verso 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que lo lea. No quiero leerlo ahorita, que no quiero enfatizar esta parte, porque se sale de la familia. Versos 5 al 9 habla de la relación que nosotros debemos tener como hijos de Dios con las personas fuera de nuestra familia. Y entonces, ¿por qué lo mencioné acá? Porque la bendición que nosotros tenemos como familia, tenemos que llevarla fuera de nuestra familia. Otras familias también tienen que conocer estos diseños de Dios, tienen que conocer el favor de Dios, tienen que conocer el poder de Dios para que puedan disfrutar la bendición de familia. Recuerda que cuando tú te conviertes en un descendiente de Abraham, tú te conviertes en un hijo de Dios. Cuando tú eres parte de este pueblo, de esta nación grande que cuenta con la bendición de Dios, también tienes el poder, la facultad, la capacidad de ser bendición para todas las familias de la tierra. Por eso es que es importante también cuidar nuestra relación con las personas de afuera. ¿Y cómo lo podemos hacer? La misma clave. ¿Cómo vas a tener una buena relación con tus compañeros de estudio? Efesios 5:18. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedes tener una buena relación con tus profesores? Si tú eres lleno del Espíritu Santo. Y con las compañeritas, y con las autoridades, y con los vecinos, y con todas las personas. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos permite la expresión en nosotros de ese señorío, de ese reino de Dios en nuestra vida. Se va a expresar hacia afuera cuando nos sometemos, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hay manera de procurar la bendición para nuestra familia sin ser llenos del Espíritu Santo. No hay manera de procurar la bendición de la familia si no tenemos una adecuada vida de iglesia. La vida de iglesia asegura la bendición para la familia. Yo quiero que allí donde estás te concentres y vamos a orar. Porque mira que no depende nada de nosotros. Tenemos que, todo lo contrario, depender completamente del Señor. Nos toca así. Él es el que puede hacer las cosas. Nosotros no tenemos la capacidad. En nuestra debilidad estamos atrapados. Pero el Señor toma el control y Él es el que tiene el poder de hacer todas las cosas en nosotros, por nosotros, para nosotros, y nos bendice y podemos ser bendición para otros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos este momento, Señor, esta palabra, gracias por tu Espíritu Santo mostrándonos estos misterios, estas claves para tener en cuenta. Gracias Señor porque está a nuestro alcance ser llenos del Espíritu Santo y tú estás disponible para llenarnos. Queremos la bendición para la familia, no solamente para los niños, para toda la familia queremos la bendición, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo presento mi familia delante de ti. Presento las familias de todos los que están conectados en este momento, en esta transmisión. Todas esas familias las presento delante de ti, amado Dios. Pido para ellos tu bendición. En el nombre de Jesús te pido, Señor, bendice cada persona. Bendice cada familia, amado Dios. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos dé esa fuerza, esa instrucción, esa guía paso a paso para saber cómo hablar, cómo relacionarnos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con toda nuestra familia. Presentamos nuestra familia delante de ti para que sea bendecida, Señor. Y queremos que nuestra familia a su vez sea bendición para otras familias. Ayúdanos, amado Dios. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Te decimos que deseamos ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos más y más de tu Espíritu Santo.
Que tu Espíritu Santo tome control de todo nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestras motivaciones, de todo nuestro ser. Queremos, Señor, sentir, experimentar ese reino tuyo, disfrutar ese señorío tuyo en nuestras vidas, para que podamos ser bendición para otras personas. Ayúdenos, ese es nuestro deseo y es nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, por tu bendición para cada persona que está conectada. Pido tu bendición para todos ellos, para ellos y toda su casa, en el nombre de Jesús. Hablo, declaro que son bendecidos y están listos para bendecir a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.